Esta es una entrevista real a un ciudadano peruano jubilado. Su nombre real se mantendrá en reserva a su pedido. La entrevista se realizó en forma presencial, el 18 de enero de 2024. Pregunta: ¿qué edad tiene? Respuesta: tengo 82 años. Nací en 1941. Pregunta: ¿dónde nació y qué ciudadanía tiene? Respuesta: nací en Magdalena del Mar, Lima. Soy ciudadano peruano. Pregunta: ¿cuál es el monto de su pensión? Respuesta: mi pensión mensual es de $257. Pregunta: ¿con cuál sistema de pensiones se jubiló? Respuesta: con renta vitalicia de Pacífico. Pregunta: ¿considera que el monto de su pensión es bueno? Respuesta: ningún monto regular de pensión es bueno en Perú y en ningún país. Obviamente no puedo vivir de él. Pregunta: ¿y cómo hace para cubrir todos sus gastos? Respuesta: debo estar viendo constantemente cómo generar ingresos extras con trabajos en casa vía internet y con el apoyo de mis hijos. Pregunta: ¿está satisfecho con el sistema de pensiones que escogió? Respuesta: sí, no he tenido ningún problema y los pagos mensuales vía depósito bancario son muy puntuales. Pregunta: ¿su pensión sufre algún descuento? Respuesta: sí, solo uno, de salud. Pregunta: ¿y cómo encuentra la atención de salud? Respuesta: en el tiempo que estoy jubilado, ya varios años, nunca he utilizado a eSalud por referencias de mala atención. Pregunta: ¿y cómo hace cuando necesita atención médica? Respuesta: mis hijos me han permitido acceder al seguro médico particular o privado. Pregunta: ¿su sistema de jubilación tiene algún beneficio extra? Respuesta: sí. Al yo fallecer, mi cónyuge recibiría el 70% de mi pensión, de por vida. Pregunta: durante su juventud, ¿a qué colegios fue? Respuesta: fui a los colegios Recoleta de Lima, La Salle de Arequipa y Raimondi de Lima. Pregunta: ¿y qué opina de esos colegios? Respuesta: Recoleta excelente, La Salle bueno y Raimondi muy malo. Pregunta: ¿tiene estudios universitarios? Respuesta: soy ingeniero agrónomo, estudié en la Universidad Católica. Pregunta: ¿y qué tal los estudios en esa universidad? Respuesta: la Facultad de Agronomía, si bien funcionó, nunca se implementó debidamente y con los años fue cerrada. Pregunta: ¿en qué trabajó al recibirse de ingeniero agrónomo? Respuesta: en el Ministerio de Agricultura, mi sede era Huánuco, en donde me desilusioné por el demasiado relajo del trabajo en provincias. Pregunta: ¿tiene otros estudios? Respuesta: con miras a cambiar de giro profesional, obtuve el magíster en Administración de Negocios en ESAN, la primera y única escuela que existía en su tipo en el Perú allá por 1967. Pregunta: ¿era buena esa escuela? Respuesta: fue creada dentro del programa del presidente Kennedy de la Alianza para el Progreso y las clases las daban profesores de la prestigiada Universidad de Stanford, haciendo uso de intérpretes. Mientras eso se mantuvo, fue buena. Pregunta: ¿y en qué trabajó al terminar este posgrado? Respuesta: me contrataron en buenos términos en una gran empresa estadounidense que operaba en Perú. Y me iba muy bien hasta que en 1968 vino el golpe comunistoide de Juan Velasco Alvarado que hizo que los estadounidenses se retiraran del Perú, con lo que perdí mi empleo. Pregunta: ¿y consiguió otro trabajo? Respuesta: después de un tiempo de padecimientos conseguí trabajo en una empresa pública o del Estado que eran las mayoritarias con Velasco Alvarado. Pregunta: ¿y cómo le fue en la empresa pública? Respuesta: fui gerente de planeamiento de proyectos de sistemas, cargos que solo eran decorativos porque a nadie interesaba un buen plan o un buen proyecto o cómo mejorar la empresa. Y trabajábamos por gusto. Pregunta: ¿y por qué no interesaba a los demás trabajar en esos temas? Respuesta: porque les interesaba solo llenarse los bolsillos, ya la corrupción estaba en marcha. Nosotros éramos los ingenuos tontos de la película. Pregunta: ¿cuál es su opinión de la empresa pública? Respuesta: no debe existir, porque es de todos y de nadie. Entonces solo sirve para sacarle provecho y si va mal, el Estado la sostiene. Diferente a la empresa privada, en la que el dueño cuida de hacerla eficiente para ganar más. Pregunta: ¿el Estado es un mal empresario?
Respuesta: es un pésimo empresario y no debe estar presente en ninguna actividad empresarial. Pregunta: ¿cuál fue la peor época en su vida? Respuesta: durante el primer gobierno de Alan García con la hiperinflación, el dinero no alcanzaba para nada, y sostener estudios de una familia con 4 hijos era muy difícil, pese a las grandes cantidades de billetes nuevos que recibíamos como remuneración en bolsas grandes cada mes. Muchas gracias por atender nuestra entrevista